Biblia cronológica de estudio, Nueva Biblia de las Américas. Estudia la Biblia en el orden de los sucesos y en su contexto. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Amén. Prepárense física y mentalmente para estar atentos. Gálatas 2 del 1 al 24. Los apóstoles respaldan a Pablo. Entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predicó entre los gentiles. Pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para asegurarme de que no corría ni había corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento decidimos, para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con ustedes. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación nada me enseñaron, sino al contrario, vieron que se me había encomendado el Evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión. Porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Al reconocer la gracia que se me había dado, Jacob, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Judíos y gentiles justificados por la fe. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y a apartarse, porque temía a los de la circuncisión. El resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores. ¿Es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo, porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Pues mediante la ley yo morí a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive,
sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Meditemos. Después de su conversión, Pablo pasó muchos años preparándose para llevar a cabo el ministerio que Dios le había encomendado. Este periodo de preparación incluye tiempo a solas con Dios y tiempo de consulta con otros creyentes. Muchas veces los cristianos nuevos, en su fervor, quieren comenzar a ministrar a tiempo completo sin dedicar el tiempo necesario para estudiar la Biblia y aprender de maestros capacitados. Aunque no tenemos que esperar para hablarles a otros acerca de Cristo, posiblemente necesitamos más preparación para emprender un ministerio especial, y ya sea como voluntarios o en un puesto remunerado. Debemos esperar el tiempo de Dios, y mientras lo hacemos debemos estudiar, aprender y principalmente madurar. Dios le reveló a Pablo que fuera a Jerusalén y hablara con los líderes de la iglesia acerca del mensaje que predicaba a los gentiles, para que entendieran y aprobaran lo que estaba haciendo. La esencia del mensaje de Pablo para judíos y gentiles era que la salvación de Dios es para todos, sin tener en cuenta la raza, el sexo, la nacionalidad, la posición social, el nivel educativo, cuánto dinero tenga u otra cosa. Hay perdón para cualquier persona que cree en Cristo, como lo dice Romanos 10, 8 y 3 al 13. A pesar de que Dios había enviado a Pablo a predicar especialmente a los gentiles, en Hechos 9, 15 y 16, tenía que presentar su mensaje a los líderes de la iglesia en Jerusalén, como lo dice en Hechos 15. Esta reunión invitó una gran división en la iglesia y sirvió como reconocimiento oficial de que los apóstoles habían aprobado la predicación de Pablo. Hay veces que preferimos no consultar ciertos asuntos con otras personas porque tenemos miedo de que surjan problemas o discusiones. Sin embargo, deberíamos hablar abiertamente de nuestros planes y acciones con amigos, asesores y consejeros. La buena comunicación permite que todos entiendan mejor la situación, reduce los chismes y promueve la unidad en la iglesia. Oremos. Así es, Señor Jesús, te damos gracias. Gracias, Padre, porque has traído la salvación a toda persona, Padre. A toda persona, no importa su lenguaje, su raza, no importa su sexo, no importa, Señor, su estado económico, su nivel educativo. Has venido, Señor, a todas las personas, a aquella persona, Señor, que cree en ti, te acepta como su Salvador. Has traído la salvación. Bendice, por favor, Padre, a toda persona que pueda reconocerte, que pueda aprender de ti, que se dé el tiempo también de meditar, de conocer, de leer. Necesitamos esa intimidad contigo para poder crecer y madurar, para poder dejar nuestro yo y dejar que tú vivas en nosotros, que tú seas ese reflejo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor Jesús. Toma el control de este audio. Toma el control, Espíritu Santo, de nuestros corazones. Transforma nuestras vidas conforme a tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.